Amigos míos, esta mañana dos bombas improvisadas explotaron a metros del hotel del presidente de Francia en Damasco, Siria. La comitiva de Macron acababa de salir del lugar apenas unos minutos antes, tal vez segundos. 18 personas resultaron heridas, 4 de ellas policías, y el presidente francés siguió con su agenda como si nada hubiera pasado. Si vi bien, alguien intentó alcanzar al presidente de Francia en el corazón de Damasco, el día en que hacía historia como el primer jefe de Estado de la Unión Europea en pisar la Nueva Siria, o la Siria Nueva. Y te voy a mostrar quién se beneficia con esta bomba, porque la respuesta no es obvia. Pero espera, porque ese ni siquiera fue el único mensaje enviado con pólvora en las últimas horas. De madrugada, en el estrecho de Hormuz, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó misiles, una vez más, contra barcos comerciales. Un barco de gas de Qatar, un petrolero de Arabia Saudita. Y el detalle que lo cambia todo, los barcos estaban navegando exactamente en esta ruta que les estoy mostrando aquí, que los estadounidenses escoltan. Estamos viendo una escolta ahora, en tiempo real, sucediendo aquí. Esto es una escolta estadounidense que está ocurriendo en este preciso momento. Estas son imágenes en tiempo real, amigos. Esa ruta, esta es la ruta alternativa pegada a la costa de Omán, de la que ya habíamos hablado aquí en el canal en las últimas transmisiones en vivo. Irán disparó una vez más contra esta ruta alternativa. Y pocas horas después, el canciller iraní apareció con un papel en la mano, exigiendo un artículo del acuerdo, una parte de ese acuerdo. Te voy a leer este artículo aquí y vas a entender por qué esta exigencia, que vino justo después de esos misiles, es la mayor desfachatez del año. Y todavía falta el tercer acto. El avión de Trump está en el aire, en este preciso momento, rumbo a Ankara, en Turquía, llevando lo que sus propios asesores llaman una bolsa de regalos para Erdogan. Y dentro de esa bolsa está exactamente lo que Netanyahu suplicó ayer que no sucediera. Ayer fue el mensaje, hoy la respuesta. Y aquí te muestro los dos extremos de lo que está pasando directamente desde Israel, gente. Directamente desde Israel. Y para el final, guardé aquí una revelación también sobre el funeral de Jamenei que afecta directamente a ti que consumes contenido en Internet. Esto es muy importante. El régimen montó un truco de cámara y contrató a 400 personas para ejecutarlo. Quien se vaya a la mitad solo se queda con el titular. Quien se quede hasta el final termina viendo todo. Truco completo, gente. Y antes de empezar, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita porque en un día como hoy es este canal el que junta las piezas para ti, directo desde Israel, directo desde donde todo sucede. Vamos a empezar directo aquí, desde allá en Damasco, gente. Macron llegó a Siria para un momento histórico, desde que el régimen de Bashar al-Assad cayó en 2024, para quien todavía lo recuerda, ¿verdad? Bashar al-Assad cayó en 2024. Ningún jefe de Estado de la Unión Europea había visitado el país, y él no fue solo, llevó una comitiva importante. Los jefes de las empresas más grandes de Francia, incluyendo la gigante de energía llamada Total y la empresa de navegación más grande del país. En otras palabras, Francia fue a Damasco a hablar de reconstrucción, de contratos de miles de millones, de dinero. Macron incluso publicó en las redes sociales, abro comillas, estoy aquí para afirmar el compromiso de Francia con el pueblo sirio, por una Siria soberana, unida en su diversidad y en paz con sus vecinos. Cierro comillas. Eso lo publicó Macron. Y entonces, en medio de esa visita histórica, dos bombas. La primera explotó poco después de que su comitiva saliera rumbo al Palacio Presidencial, en un tramo muy transitado entre el Ministerio de Turismo y el Museo Nacional, frente al hotel donde él acababa de reunirse con líderes locales y representantes de la población siria. O sea, fue un pequeño error de cálculo para no haberlo alcanzado. La segunda fue detonada a pocos metros de la primera, al lado de una ambulancia que ya atendía a las víctimas. Gente, miren eso. Guarda este detalle de la segunda bomba, porque es una firma, y una firma muy clara. Bomba doble, con la segunda calculada para alcanzar a quienes corren a socorrer. Es un método clásico de organizaciones terroristas, no es obra de un aficionado, gente. Es alguien que sabe lo que está haciendo ahí, gente que sabe lo que está haciendo. El Palacio del Elíseo informó que Macron ni siquiera escuchó la explosión, que ya estaba en camino al encuentro con el presidente sirio y que la agenda siguió sin ningún cambio. Y ahora, la pregunta que importa. ¿Quién gana? ¿Con una bomba de esas o con dos bombas de esas allá en ese preciso momento? Nadie ha reivindicado hasta ahora el atentado. Nadie. Ninguna organización terrorista, por el momento. Entonces, lo que te voy a dar aquí es el mapa de los sospechosos, no un veredicto, ¿de acuerdo? Solo basado en lo que entendemos, basado en el mapa, ¿verdad? La nueva Siria del presidente el Sharan o el Jolani está llena de enemigos internos. Células remanentes del Estado Islámico, grupos ligados al antiguo régimen, al de Bashar al-Assad y milicias que Irán apoyó durante décadas y que perdieron su trabajo cuando Assad cayó.
Y fíjense en el patrón, esta fue la segunda bomba en Damasco en menos de una semana. Les traje aquí lo que pasó la semana pasada. El jueves pasado, una cafetería cerca del Palacio de Justicia fue blanco de un artefacto y 10 personas perdieron la vida en ese lugar. También les traje esa información aquí en el canal. Por eso es importante evaluar todo lo que sucede alrededor de esa región. No solo en Israel, gente. Todo lo que pasa alrededor de Israel es muy importante porque todo está conectado. Alguien está enviando un mensaje al mundo, a todo el mundo. Alguien está enviando ese mensaje. La nueva Siria no es segura. No traigan a sus presidentes. No traigan sus miles de millones de dólares aquí. ¿Y quién más se beneficia con una Siria aislada e inestable? Piénsalo conmigo. ¿Quién perdió Siria cuando cayó Assad? Cuando Bashar al-Assad cayó, ¿quién fue el que perdió? Irán, amigos míos. Y no estoy diciendo que fue Irán. Está lejos de haber alguna prueba. Pero cuando veas el resto del día de hoy y lo que Irán ha estado haciendo en las últimas 24 horas, vas a entender por qué esa pregunta no es una teoría de conspiración, es una lectura del tablero. Porque ahora vamos al estrecho de Hormuz. Esto que están viendo aquí es el mapa en tiempo real. Estamos viendo una escolta estadounidense en curso en este preciso momento. Y ahí no hay ningún misterio. Ahí hay misiles con remitente. De madrugada, la agencia de la Marina Británica que monitorea el tráfico marítimo reportó: un barco fue alcanzado por un misil cerca de la costa de Omán y se incendió. Era un barco de transporte de gas de Qatar. Horas después, se confirmó que un segundo barco también fue alcanzado, un petrolero con bandera de Arabia Saudita, y una autoridad estadounidense confirmó a la prensa fue Irán. Por lo menos 2 misiles fueron disparados contra barcos comerciales que cruzaban el estrecho, y ahora pon atención a la geografía, porque ahí es donde está el escándalo, ¿verdad? Como ya platicamos aquí en los últimos videos, los barcos prácticamente dejaron de usar la ruta iraní del estrecho, esta ruta de aquí arriba. Esta de aquí es la ruta iraní. Cerca de la isla de Kerch, estamos hablando de esta nueva ruta de aquí abajo, ¿vale? Esta es la ruta que Irán dijo que todos debían usar. Empezaron a navegar por la ruta alternativa pegada a la costa de Omán, con el ejército estadounidense aumentando los vuelos en la región precisamente para proteger ese paso. Mira aquí al ejército estadounidense patrullando la región. Lo mismo de siempre aquí. Lo estás viendo aquí, mira. Está pasando todo el tiempo, gente. 24 horas sin parar. O sea, justamente para proteger este paso. Y esos barcos que fueron alcanzados, esos barcos que fueron alcanzados hoy estaban en esa ruta, en la ruta de Omán, ¿ok? Esa ruta ahí. O sea, Irán no disparó a quienes desobedecieron sus reglas. Irán disparó a quienes intentaron escapar de las reglas de Irán. Y el mensaje es uno solo. No existe ruta alternativa. O pasas por donde la Guardia Revolucionaria manda, pidiendo el permiso, claro, que ellos exigen, o no pasas. ¿Recuerdas la autoridad del estrecho? Esa autoridad que fue creada por los iraníes, que crearon para controlar el estrecho de Hormuz. ¿Recuerdas el peaje anunciado públicamente? Pues hoy llegó la versión final del cobro. Quien intente evadirlo recibe un misil en la cabeza. Exactamente eso, gente. Primero vino el cobro por escrito y hoy vino el cobro a punta de misil. La piratería se quitó la máscara y la lista de protegidos del pirata, esa que dibujamos aquí ayer, hoy, ¿verdad? Hoy tuvo su espejo, la lista de los castigados. Porque el canciller de Irán también declaró que Alemania va a tener que pagar por lo que ha estado diciendo sobre el estrecho de Hormuz. Miren eso, gente. Ahora va a tener que pagar el precio porque habló mal. Habló mal de Irán o declaró libertad ahí en la región. O sea, el país que criticó el peaje en voz alta ahora entra en la fila del castigo. Quien jura lealtad navega con descuento, quien critica paga más. Ahora es curioso, ¿no? Arabia Saudita en este preciso momento participando allá en el velorio, en el sepelio, en el entierro de Ali Jamenei, Qatar también presente, y ellos están siendo atacados en el estrecho de Hormuz. Qué vergüenza, ¿no, gente? Pero ya no es solo peaje, es peaje con tabla de comportamiento. Hay una tabla ahí. Si no te comportas bien, te lanzan un misil en la cara. Si te comportas bien, te va bien. Y si crees que ya lo has visto todo, aquí te traigo la joya del día. Pocas horas después de los misiles, el canciller Aragash de Irán apareció públicamente y ya te imaginas que vino a explicar los disparos. Porque debes estar imaginando que vino a hablar de los disparos de los misiles, ¿no? Algo así, ¿verdad? Incorrecto. Él vino a reclamarle a Trump. Mira la declaración que él mismo publicó allá en X. Abro comillas. El artículo 13 del memorando de entendimiento es claro. La negociación sobre el acuerdo final no va a comenzar si las amenazas continúan. Respeten su firma, respeten su compromiso. Dirigido a Trump. Respeta lo que firmaste. Cierro comillas. El país que lanzó misiles contra 2 barcos comerciales esta madrugada está exigiendo que la otra parte respete el papel, y la exigencia tiene un objetivo específico.
Esa entrevista de Trump de ayer, que también mostramos aquí en el video de ayer, donde dijo que o se cierra el acuerdo o se termina el trabajo. Para Teherán, esto fue una amenaza, y según el artículo 13, una amenaza bloquea la negociación final. Miren en qué se metieron los Estados Unidos, gente, en serio. ¿Cómo es que existe un artículo así, verdad, en el que no se puede amenazar? ¿Cómo es que existe algo de ese tipo? Y el tipo fue y lo firmó. Entonces anoten el marcador. Hoy no, el marcador. Estamos en época de Copa del Mundo, el marcador. Irán dispara contra un barco civil de madrugada y exige el cumplimiento del acuerdo en la tarde. Y no se detuvo ahí, gente. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán respondió a Trump con un discurso que revela el tono real detrás de esos términos. O de los trajes, ¿no? De los trajes. El mensaje central fue el siguiente, abro comillas, al presidente de Estados Unidos que sufre de delirios y que hoy amenazó a 91 millones de iraníes, le digo, hable con el pueblo iraní con respeto. De lo contrario, vamos a responder en otro idioma. Y en medio, cierro comillas, y en medio del mensaje, él también recurrió a la provocación histórica. Llamó a los Estados Unidos, pon atención, llamó a los Estados Unidos un país sin raíces, con solo 250 años de historia intentando borrar una civilización, los americanos, una civilización de miles de años, que es Irán. Y dijo que, la última vez que Trump usó ese tono, el resultado fue un fracaso total, impotencia y la petición de Trump de un alto al fuego. Nosotros respondemos en otro idioma, dijo él. Y espérense, porque él usó exactamente el término, gente, que yo ya repito aquí en este canal desde hace mucho tiempo. Siempre digo, en Medio Oriente tienes que hablar el idioma que ellos entienden. Y cuando digo eso, no me refiero al árabe, persa o hebreo, estoy hablando del idioma de la fuerza bruta, el único que esta región realmente respeta. Y ahora el propio régimen iraní lo confirmó por boca del secretario. Existe otro idioma y ellos lo hablan con fluidez. ¿Y cuál sería ese otro idioma? La madrugada de hoy respondió, el idioma hablado fue misil contra barco. Y aquí te voy a dar mi opinión sin rodeos, gente, porque este canal no es solo para reportar lo que salió en las noticias, necesito decir lo que pienso sobre esto. Mira, lo que hizo Trump hasta ahora, cada vez que Irán apretó el gatillo en el estrecho, fue atacar radares y lanzadores en esta región del estrecho de Hormuz, ¿correcto? Eso es todo lo que hizo Trump, siempre fue lo mismo. Siempre la misma respuesta, siempre en el mismo lugar, y el resultado está en tu pantalla. Irán volvió a disparar una vez más, o sea, no le importa para nada eso, gente. Eso quiere decir que cuando la respuesta no cambia el cálculo del agresor, el agresor repite la jugada. Y si me preguntas qué haría yo en el lugar de Trump, mi respuesta no sería en el mar, sino dentro del régimen. Por cada barco alcanzado en el estrecho, una figura importante del régimen sería retirada del tablero. Barco, nombre. 2 barcos, 2 nombres. 3, 3. Y así seguimos. Ese es el precio anunciado con anticipación. De anunciar, el próximo barco que ustedes ataquen, alguien de ahí se irá al otro lado para encontrarse con el líder supremo. Algo así. Hay que cobrarlo, gente. Hay que cobrarlo. Tiene que hacerse de esa forma. Es el único idioma que ellos entienden. Porque el régimen repone radar y lanzadores en semanas. Una figura de primer nivel no tiene reemplazo inmediato. En Medio Oriente, quien cobra con la misma moneda es respetado, y quien cobra con una moneda más débil es puesto a prueba de nuevo. Y para cerrar el panorama iraní del día, una declaración del propio ejército de Irán que pasó casi desapercibida, pero que en mi opinión aquí es la más grave de todas. En un comunicado oficial, el ejército iraní declaró lo siguiente: hoy, gente, no fue ayer. No fue la semana pasada. Declaraciones actuales, ¿ok? Para quien preguntó la fecha de hoy, es día 7, gente. 7 de julio, martes. Hora local, 13:56. 13:56. 13:56. Abre comillas. Mira lo que declaró el ejército. Aprovechamos el periodo de alto el fuego para mejorar nuestras capacidades militares y declaramos ahora, estamos listos para un conflicto a largo plazo. Cierra comillas. Escuchen esa frase de nuevo, gente, con calma. Ellos lo confesaron. Están confesando por escrito que usaron la tregua para rearmarse. Eso es exactamente lo que las imágenes satelitales que analizamos aquí en este video también mostraban. Obras allá en esa montaña falsa, movimientos en Fordow, reconstrucción a ritmo acelerado, pero ahora ya no se necesita satélite. El propio régimen lo confirmó, diciendo que están listos para una guerra prolongada, una guerra larga. La tregua que el mundo llamó camino hacia la paz, el ejército iraní la llama intervalo para entrenamiento, y el entrenamiento no es solo de misiles. Un informe de seguridad digital reveló hoy que un grupo de hackers vinculado a Irán está apuntando a empresas de tecnología y organismos del gobierno de Israel con una técnica nueva. Pon mucha atención tú también allá del otro lado, si trabajas aquí en Israel o en algún organismo gubernamental. Mira nada más la técnica.
Un programa malicioso, ¿verdad? Un programa de hacker, disfrazado de actualización legítima, enviado como si viniera del propio proveedor de tecnología de la víctima. Eso quiere decir, recibes una actualización en tu teléfono, de Android, del propio Android de Google, ahí, y le das clic y no son ellos, ¿de acuerdo? Lo mismo en Windows, lo mismo en Mac, actualización de la propia empresa. Miren eso, gente. O sea, muy sofisticado, ¿verdad? Mientras la mesa de negociación espera, el régimen opera en 3 lenguajes al mismo tiempo: misiles en el agua, obras en las montañas y virus en la computadora. Y con ese trasfondo, ahora pasamos al tercer acto del día, porque mientras los misiles volaban allá en el estrecho de Hormuz, el avión presidencial estadounidense está llegando a Turquía. Trump aterriza hoy por la tarde en Ankara para la cumbre de la OTAN, que empieza hoy y termina mañana. La agenda oficial está cronometrada al milímetro. Aterriza a las 14:10, calculado para aterrizar a esa hora, en el horario local, allá en Turquía, en un aeropuerto reservado solo para Trump. Ceremonia con honores de Estado. Reunión a solas con Erdogan a las 15:00 y por la noche, cena de líderes ofrecida por el propio Erdogan. Primera visita de un presidente estadounidense a Turquía en 11 años y él salió de la Casa Blanca anoche para eso. ¿Está bien? Eso fue lo que hizo. Y lo que él llevó en el equipaje es el centro de esta historia. Los propios asesores de la Casa Blanca venían llamando al paquete la bolsa de regalos. Y cuando un reportero le preguntó a Trump, frente al secretario general de la OTAN, si estaba llevando una bolsa de regalos grande para Erdogan, él lo confirmó, sí, sin titubear, gente. Él añadió, mira lo que dijo. Abre comillas, probablemente voy a hacer algo que lo va a dejar muy feliz, cierra comillas, o sea, a Erdogan. ¿Y qué hay dentro de la bolsa? ¿Te lo estás preguntando? El New York Times lo reveló citando a 4 autoridades del gobierno. 4 autoridades dentro del gobierno de Trump. Trump debe avisar a Erdogan que está listo para devolverle a Turquía el acceso al programa del F-35, el avión de combate invisible al radar. Ese mismo del que Turquía fue expulsada en 2019 cuando compró el sistema de defensa ruso. ¿Recuerdas eso? Yo traje el video hablando exactamente sobre eso. Que no podían tener ese avión de combate en ese lugar porque iban a estudiar, ¿verdad? Cuáles son sus debilidades o cómo detectarlo en el radar de cualquier forma usando el equipo de los rusos. Y Reuters también publicó su propia investigación confirmando: Trump debe apoyar la venta de los F-35 a Turquía durante esta visita. Y de nuevo, a pesar de la preocupación israelí, ¿verdad, gente? La preocupación israelí fue escuchada, registrada, anotada y atropellada, si eso sucede. Y ahora, si viste el video de ayer aquí en el canal, también estás sintiendo el peso de este momento, porque ayer, en la víspera de este viaje, Netanyahu fue a la televisión estadounidense allá en Estados Unidos para hacer una advertencia pública exactamente contra esa venta. Él describió a Erdogan como un hombre que abiertamente pide el fin de Israel, que habla de tomar Chipre, que amenaza a Grecia y que sueña con invadir Jerusalén. Y terminó diciendo que el gobierno de la hermandad musulmana no merece el F-35. Eso fue ayer Netanyahu hablando. Y hoy, los periódicos de Estados Unidos dicen que Trump va a señalar el camino contrario. El mensaje de Israel fue dado el lunes y la respuesta de Washington llegó el martes, envuelta en una bolsa de regalos. Y hay una capa más en toda esta historia, gente, que es Trump explicando por qué fue a la cumbre. Mira lo que dijo. Yo voy a esa cumbre por respeto al presidente Erdogan. Si no fuera en Turquía con Erdogan, probablemente no habría ido. Cierro comillas. Él no fue por la OTAN, fue por Erdogan. Él mismo lo dice. Impresionante, ¿verdad, gente? El mejor amigo de Erdogan resulta ser Donald Trump. Y otra cosa, la semana pasada él escribió en las redes sociales que es ridículo que Estados Unidos siga en ese camino de mano única con los aliados, que ellos no estuvieron ahí por los americanos. O sea, Trump llega a Ankara peleado con la propia alianza que se va a sentar en la mesa con él. Es exactamente eso, porque ellos no estuvieron con él. Y es así, en este ambiente, que la mayor alianza militar del planeta se reúne en la casa de Erdogan. Y ahora pongan atención a un detalle también importante. Dar una señal no es entregar, gente, no es entregar. Entre la promesa de Trump y el caza llegando a la pista allá en Turquía, todavía existe un gran obstáculo, llamado Congreso Americano, que prohibió la venta mientras Turquía mantuviera el sistema ruso en su territorio. Pero mañana en la mañana pueden decir, ya no quiero el sistema ruso, no, ya no lo quiero. Ya lo saqué de aquí, ya no está aquí. Se lo devolví a Putin, y entonces van a tener que abrir esa posibilidad, pero por ahora el sistema sigue allá. La propia noticia habla de barreras legales fuertes. Entonces Erdogan puede salir de Ankara con la promesa, pero todavía no sale con el avión. Pero en geopolítica, la señal también es mercancía, y la señal de hoy dice, la alerta de Israel no cambió la ruta de la Casa Blanca ni un milímetro.
Y Zelensky también llega a Ankara para encontrarse con Trump mañana en medio de la cumbre. Y él también llega, podemos decir, herido, ¿no? En el sentido literal. Porque en la madrugada de ayer, Rusia lanzó sobre la capital de Ucrania una de las mayores ofensivas aéreas del año, 68 misiles y más de 350 drones en una sola noche. Al menos 20 personas perdieron la vida. Edificios residenciales enteros se vinieron abajo. Una familia fue rescatada de los escombros hoy, y probablemente ni siquiera leíste sobre esto en ningún lado, ¿verdad? Y el motivo de la magnitud de este ataque tiene destinatario. El propio Zelensky lo señaló. Fue calculado para ocurrir justo después del feriado de Estados Unidos y en la víspera de la cumbre de la OTAN. Un mensaje de Moscú para la mesa de Ankara, solo que Ucrania no logró derribar casi nada de este ataque, y Zelensky explicó el porqué. Faltan los misiles interceptores, los famosos Patriot, que en realidad ni siquiera funcionan tan bien, ¿verdad? Y aquí la historia se cruza con Irán. Mira ese detalle, ¿no? El conflicto en Medio Oriente, según informaciones, agotó las reservas mundiales de esos misiles. Y quien está pagando la cuenta de esa falta es Europa, es Ucrania. Ucrania en realidad ni siquiera es Europa. Entonces Zelensky va a Ankara con una sola petición, misiles de defensa, y se va a sentar frente al hombre que controla la llave de esos misiles, que es Trump. ¿Y Gaza? Me estás preguntando sobre Gaza, ¿verdad? Seguro que te lo estás preguntando ahora, porque el video de ayer fue prácticamente todo sobre la entrega del gobierno, ¿no? Jamás rindiéndose, jamás entregando el gobierno. Pues el capítulo de hoy confirmó punto por punto lo que dijimos ayer sobre el lavado de arsenal, sobre cambiar el uniforme sin entregar el fusil. Hoy el portavoz de Hamas explicó el objetivo real de este anuncio. Miren lo que dijo. Hoy estamos poniendo la pelota en el campo de los mediadores para que presionen a todas las partes a traer el Comité Nacional dentro de la Franja de Gaza. Cierro comillas. La pelota está en el campo de los negociadores, de los mediadores. Es una jugada de presión, amigos míos, dicho con todas sus letras. Y un especialista israelí, coronel de la reserva que sirvió décadas en Líbano y también en Gaza, resumió hoy en la radio el anuncio de Hamas con una expresión que no necesita ningún análisis extra. Él dijo que eso es engañar a todo el mundo, que no hay nada real en lo que ellos dijeron. Arena en los ojos. Ayer lo llamamos cambio de etiqueta, cada quien con su imagen, todos viendo el mismo truco. Y mañana está la ronda del Cairo. ¿Recuerdas el Cairo? Sucede mañana, esa que también marcamos aquí ayer avisándoles a ustedes. Las facciones palestinas se sientan con los mediadores para intentar destrabar la fase 2, así que hay que estar atentos a eso. Y desde el Líbano, una grieta más entre el papel y la práctica. Existe un acuerdo marco, ¿verdad? Firmado entre Jerusalén y Beirut, que prevé que el ejército libanés desmantele la estructura de Hezbollah en el sur. Y la prensa israelí hoy reveló lo que los comandantes del ejército de Israel piensan de ese plan. Ellos dudan que el ejército libanés vaya a cumplirlo. Y el motivo es muy simple, y ustedes aquí en el canal lo saben, gente, pero lo voy a decir una vez más para aquellos que son nuevos aquí, seguidores, y que no me han escuchado decir esto antes. Miren, solo hay que hacer la cuenta, gente. Una parte alta, eso fue lo que se dijo hoy en la televisión aquí, una alta proporción de los soldados libaneses es chiita. Y parte de ellos simpatiza con Hezbollah. Pedirle a ese ejército que desmantele a Hezbollah es como pedirle a un hermano que desarme a su propio hermano o a un primo que desarme a su primo. Es más un papel bonito con una ejecución dudosa, ese acuerdo, ¿no? Un papel muy lindo para la prensa, pero su ejecución probablemente quedará en manos de Israel. Entonces guarda esa noticia en el mismo bolsillo que el anuncio de Hamas, porque es lo mismo. Y ahora viene la parte que guardé aquí para ti, la revelación sobre ese funeral. Y la guardé a propósito, porque esta noticia te habla de una manera que ninguna otra noticia de hoy lo hace. Pon atención. El régimen iraní confirmó por boca del jefe de la Organización de Cultura Islámica, ¿están escuchando, gente? El propio régimen iraní confirmando, ¿ok? Existe un jefe de esa Organización de Cultura Islámica, él dijo en una entrevista, pongan atención a lo que dijo, gente, que la Guardia Revolucionaria trajo cerca de 400 influencers extranjeros al funeral de Khamenei. 400 influencers contratados, invitados, con viaje organizado por el régimen. ¿Escuchaste lo que dije? 400 influenciadores. Y hay un detalle que también duele a los brasileños, porque entre esos influenciadores invitados por el régimen hay brasileños. Personas que aceptaron la invitación, el viaje y el escenario del régimen que la misma multitud usaba para pedir la muerte de líderes occidentales, de Trump, de Netanyahu. No voy a decir aquí lo que pienso de cada uno de esos tipos que aceptaron ir al otro lado. Solo voy a dejar una pregunta en el aire y tú respondes por tu cuenta. ¿Qué lleva a un creador de contenido a convertirse en escaparate de un régimen así, verdad? Que hizo lo que hizo con su propia población.
Así que recuerda esas caras. Tú sabes de quién estoy hablando. Si sabes de quién estoy hablando, deja sus nombres en los comentarios para que todos también sepan quiénes son esas personas. Guarda esas caras. La historia va a recordar quién eligió de qué lado filmar. Pongan mucha atención en eso, gente. ¿Y para qué todo eso? El propio jefe lo explicó, el jefe de ese régimen, para comunicarle al mundo la imagen correcta y auténtica de la ceremonia. Según él, los grandes medios distorsionan, así que el camino es usar influencers y creadores de contenido para mostrar la verdad, y también dijo que presumió del resultado. Asistieron invitados de 30 países y, según él, hasta Trump se habría sorprendido con la cantidad de jefes de Estado que están presentes. Hasta parece un discurso moderno de alguien que entiende de Internet, pero ahí entra el investigador israelí muy conocido aquí, que también nació en Irán, especialista en el régimen iraní de uno de los principales institutos de Israel, y desmonta esa fachada con una pregunta muy simple. ¿Dónde estaban los influencers en enero? Porque en enero, cuando las protestas tomaron las calles de Irán, el régimen no invitó a ningún bloguero, ningún influencer, a nadie para mostrar la imagen correcta y auténtica. En enero, el régimen cortó el Internet de todo el país por casi 3 meses. ¿Te acuerdas de eso? El acceso a Internet en Irán solo se abre cuando el régimen controla el guión. Entonces, quien está ahí está siendo controlado. Y también están los bastidores del funeral que fueron revelados por la prensa iraní. La procesión comenzó más temprano de lo planeado hoy, por confusión en las invitaciones. La ruta del cortejo cambió varias veces. Cada cambio fue anunciado por una autoridad diferente. Los comercios fueron obligados a cerrar y los restaurantes recibieron la orden de preparar comida gratis para la población pagando de su propio bolsillo. Mira eso. Y esos tipos fueron allá a grabarlo, ¿verdad? Los influencers brasileños, gente. Recuerden esos nombres, ¿ok? Recuerden esos nombres. Y el análisis final del especialista aquí en Israel, al ver las imágenes, dijo que las multitudes eran considerablemente más pequeñas de lo que sugerían los ángulos de la cámara. Multitud, ¿verdad? Desde ese ángulo de la cámara parecía mucha gente. Comida gratis por decreto y 400 creadores de contenido. Importados para grabar todo desde el ángulo correcto. Él dijo lo siguiente, este especialista: cuando ves al régimen islámico siendo ayudado por los medios occidentales y por influencers, significa que están desesperados, significa que son débiles y que el pueblo no los quiere. Cierro comillas. Esa es la conclusión del especialista y yo la respaldo con una observación de alguien que también trabaja en Internet, gente. Cuando el contenido es fuerte, fuerte de verdad, no necesitas contratar a 400 personas para decir que es fuerte. Basta con el video, si es de verdad, verdadero y fuerte, se difunde solo. Hace el trabajo solo, el trabajo que 400 personas no pueden hacer. Entonces vamos a recapitular aquí el día conmigo, gente, porque las piezas encajan. Una bomba intenta asustar a Occidente para que salga de Siria, ¿no? Eso fue lo que pasó hoy. Los misiles le enseñan al mundo que en Hormuz, allá en el estrecho, no hay ruta alternativa. Estamos viendo aquí a los estadounidenses ahora. Aquí, mira. Estos son los estadounidenses, ¿de acuerdo? El canciller exige respeto por el papel horas después de los disparos. El ejército confiesa que usó la tregua para rearmarse mientras hackers del mismo régimen apuntan a las computadoras de Israel y de Estados Unidos. El presidente estadounidense llega con regalos para el hombre que Israel señaló como amenaza. El ejército libanés recibe sobre el papel una misión que los generales de Israel dudan que cumpla. Y el régimen entierra al líder con una multitud editada y un influencer contratado. 7 escenas en un solo día y todas cuentan la misma historia. La distancia entre lo que estos actores muestran al mundo, estos influencers, y lo que realmente son. Y por eso los próximos días valen oro. Tomen nota conmigo, gente. Mañana, el segundo día de la cumbre en Ankara, el encuentro Trump-Zelensky, la respuesta definitiva sobre el F-35 de Turquía y una reunión que cierra el círculo de este video, ¿ok? También va a suceder allá. Trump también se sienta con el presidente El Jolani de Siria, el mismo hombre que Macron visitaba hoy, o todavía está visitando hoy, cuando las bombas explotaron en Damasco. Mañana también está la ronda de El Cairo sobre Gaza. El jueves 9 el cuerpo de Jamenei llega a Mashhad y el funeral termina. Y la ronda final de negociación entre Estados Unidos e Irán, que estaba programada para después del funeral, ahora está oficialmente en duda, porque Irán activó el artículo 13. Si no sucede, el cronómetro que pusimos aquí sigue corriendo solo, gente. El 16 de agosto, el plazo de 60 días llega a 0, ¿ok? No se olviden de eso. Y ahí te pregunto, un acuerdo en el que un lado dispara a un barco y el otro lado manda una bolsa de regalo al vecino, ¿ese acuerdo está vivo o está muriendo?
Díganme ustedes, gente. Yo ya di mi respuesta en los últimos videos. Hoy Irán dio la suya con 2 misiles. Y hay una palabra en hebreo que resume perfectamente el comportamiento del régimen iraní. Gente, perfectamente. Hutzpan. Así es, gente. Hutzpan es ser descarado. Es ser descarado, gente. Es la audacia sin límites de ese régimen, elevada a la categoría de arte, ¿no? Lo hicieron como si fuera un arte. Disparar contra un barco de madrugada y exigir respeto al acuerdo a la hora del almuerzo. Eso, amigo mío, es Hutzpan. Descaro en estado puro. Si este video te mostró lo que el titular esconde, dale like, suscríbete, activa la campanita y mándalo al grupo de la familia o del trabajo, porque hay muchos brasileños buenos por ahí atrapados en el titular y también en esos canales de esos tipos que se fueron para allá, ¿ok? Así que despierten, gente, despierten. Todos ahí están siendo pagados para hacer eso. Vamos a los comentarios rápidamente. 30 minutos de transmisión en vivo, estuvo larga hoy, gente? Gracias. Mucha noticia. Armaron a Irán, ahora van a armar a Turquía. Quien tiene a Trump como amigo no necesita enemigos. Estoy de acuerdo en parte contigo. De verdad estoy de acuerdo. De verdad, ¿ok? Esto que Trump está haciendo con Turquía es increíble, gente. Es increíble. ¿Cuál es el interés de Trump en Turquía realmente? Es increíble. Si él entrega, pero lo sabemos. Vamos a dejar algo muy claro aquí sobre el F-35 e Israel también acaba de comprar otro lote de F-35. Eso solo va a recibir eso dentro de 10 años. Dentro de 10 años, gente. ¿Ustedes creen que el F-35 va a seguir siendo relevante? ¿Creen que el F-35 todavía va a ser el caza del momento? ¿O el F-22? Claro que no, ¿verdad, gente? Dentro de 10 años, imaginen lo que habrá para entonces. Entonces, en realidad, lo que está haciendo Trump es vender. Mírenlo desde esa perspectiva. Trump está vendiendo casas que dentro de 10 años ya van a estar totalmente obsoletos. Eso es lo que se está vendiendo. Él está vendiendo eso, en mi opinión, ¿ok? Por la forma en que estamos viendo la tecnología científica desarrollarse y la velocidad con la que se desarrolla hoy en día. Él está vendiendo chatarra, gente. Chatarra como si fuera algo nuevo. Eso es lo que está haciendo, ¿ok? Ganando dinero. Algo que dentro de 10 años, ustedes saben, gente. Miren la tecnología de hoy. Con la inteligencia artificial, cada 2 días sale algo nuevo. Imaginen lo que va a pasar dentro de 10 años. ¿Qué tipo? Ellos van a recibir el mismo F-35 de ahora, con algunas actualizaciones. Pero dentro de 10 años tal vez sea una guerra solo de drones. Esos cazas ya vuelan solos, o ya no se necesiten más, ya no se necesita ese tipo de caza. Probablemente. Tu transmisión en vivo no es tan larga, es esclarecedora. Gracias, Ruth. No, hay gente que no puede ver hasta el final. No puedo hacer nada, gente. No pueden ver hasta el final. Se van sin entender nada, ¿verdad? Y terminan cayendo en el canal de esos tipos que viajan para ir a Irán. ¿Y por qué no hay una ruta alternativa por lo que sus piezas siempre fueron piezas? Al menos desde el golpe ya deberían haber cambiado y nunca haber comprado el petróleo de ese país. ¿Quién realmente compra el petróleo de Irán? En realidad es la propia China, gente. Es la propia China, el mayor proveedor. Esta es la ruta que fue desarrollada por Estados Unidos y por Estados Unidos en realidad. Para pasar por esta región, la ruta de Irán está aquí arriba. Y entonces ves que estos tipos aquí le están pagando a Irán. Le están pagando a Irán para pasar por aquí, mira. Todos ellos aquí. Nadie está pasando por ahí sin pagar, gente. Pagando. Y aquí es la ruta sin pagar. Pero con el riesgo de ser alcanzado por Irán. Y Estados Unidos está teniendo que hacer este trabajo aquí, mira. Probablemente son estos dos aquí barcos. Estos dos pequeños en verde. Y aquí están los americanos. Claro, si le das clic encima no va a aparecer que es americano, pero dice que es un buque tanque, pero no es un buque tanque. Esto es un destructor, son barcos americanos. Ellos ponen ese tipo de identificación para confundir también al radar o no sé qué. El radar no se puede confundir, pero aquí en la ubicación ves que son barcos americanos. Y aquí no es americano, no sé qué bandera es esa. Tampoco sé qué bandera es esa. Pero se están llevando esos dos barcos. Mis amigos, esta es la transmisión en vivo por ahora. Si pasa algo grave en Medio Oriente, regreso en cualquier momento. ¿Está bien? En cualquier momento. Y ustedes están viendo, cada día pasa algo grave, cada 12 horas suceden grandes cosas aquí en Medio Oriente. Un abrazo a todos los amigos de Israel y hasta la próxima, hasta el próximo en vivo.